Muy buenos días, el tema de hoy es perseverancia. Vamos al libro de Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Perseverancia. Aquí encontramos cómo el apóstol Santiago nos da una idea de cómo usted y yo podemos soportar la prueba, pero también dependiendo de la perseverancia con que usted y yo anhelemos pasar esa situación, esa circunstancia, ese momento difícil que se esté pasando. No sé qué está pasando en su vida. De pronto sus emociones, sus conflictos emocionales, sus conflictos de pareja, en su matrimonio, con sus hijos, con un familiar, en su área laboral, financiera o económica, de pronto con un amigo. ¿Qué situación está pasando? Que pronto usted ha pensado, como dicen algunos, en botar la toalla y no continuar. Pero aquí nos da una idea el apóstol Santiago de que la perseverancia debe estar en usted y en mí. Y esa perseverancia es a diario poder buscar la dirección del Señor a la luz de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice que bienaventurado. Usted y yo, si estamos pasando alguna prueba, alguna tentación, en Dios somos bienaventurados. Si la pasamos, somos bienaventurados. Bienaventurados, ¿qué quiere decir? Doblemente bendecidos. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí no habla qué clase de tentación es. Puede ser en su carácter, puede ser en sus emociones, puede ser en sus deseos, puede ser en sus pasiones, puede ser en sus palabras, puede ser que es una persona compulsiva, puede ser que es una persona de pronto rezagada, que no habla, no se expresa y como que es peor aún la tentación. Pero dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando hayamos resistido, pero en la palabra y la oración y clamor, ayuno y oración delante del Señor. No solamente con que yo vaya a la iglesia el domingo y ya con eso puedo pasar la prueba y puedo ser una persona perseverante. A diario debemos perseverar. Debemos perseverar. Es como cuando una persona comienza a hacer una dieta. Si esa persona no persevera en que X alimentos no debo ingerir porque contienen tantas calorías, porque me suben de peso, bueno, tantas cosas, eso lo puede ser una persona que trabaja en la parte el médico. Puede decirle si se puede pasar la prueba o no la puede pasar, pero siempre empezando no es fácil. Pero está la tentación, pero en usted y en mí está superar la prueba, ¿cierto? Pero en la perseverancia, y esa perseverancia es determinarse a que usted y yo lo podremos lograr. Claro, ahí lo está diciendo que bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Independientemente de la tentación que el enemigo nos coloque, en el Señor podemos soportar toda tentación, pero Él mismo nos dará la salida, ya que en el mismo libro de Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿En quién? En el Señor. En el Señor podemos descansar esa prueba, esa tentación, esa ansiedad, esa angustia, esa zozobra. En el Señor podemos llegar, postrarnos, tirarnos delante del Señor y entregar esa carga, esa angustia, ese estrés, esa zozobra que se está viviendo, Señor, esta tentación. Yo necesito salir de esa prueba, necesito salir de esa dificultad y le aseguro que el Señor da la salida. Él mismo da la salida para lo que usted y yo estemos pasando en diferentes circunstancias, ya que la perseverancia es un estado de querer continuar, pero también es hacerlo, es pasar las dificultades, los contratiempos y el desánimo que de pronto se está viviendo. Pero ese término, perseverancia, se usa muchas veces para referirse a alguien que sigue intentándolo aún por encima de la oposición. No sé qué tipo de oposición está enfrentando usted, pero si usted es una persona perseverante, constante, firme y determinante en el Señor, le aseguro que el mismo Señor peleará por usted y le hará la victoria en todo. No sé si de pronto es en su salud, en su carácter, de pronto en sus finanzas, en su economía, con su esposa, con su esposo, sus hijos, su familia. ¿Qué situación está viviendo? De pronto con un familiar que no se lleva muy bien, de pronto familiar de su esposo, familiares de su esposa, pero como que usted se irrita y como que toma aire. Pero vaya a la oración, sea perseverante, pero sea perseverante en el Señor. No es que sea perseverante en el odio, en que lo que me dijo, cómo me habló, cómo me trató, pero es que yo ya no aguanto más, pero es que yo ya voy a explotar. No, esa es la oración. Por eso, como dice el apóstol Pablo, llevó cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es en Él que podemos encontrar la respuesta y podemos encontrar lo que el Señor quiere llevarnos a hacer a usted y a mí, pero en Él, no en nuestras fuerzas, no en nuestros pensamientos, ni en nuestros deseos, ni en nuestra voluntad. Siempre y cuando usted y yo perseveremos delante del Señor, y le aseguro que el mismo Señor nos dará la salida para cada situación o circunstancia que se esté pasando o se esté viviendo.
ya que el mismo Señor nos da la respuesta en el libro de Efesios capítulo 5, 22 al 23. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El gozo del Señor nos inspira también a perseverar y superar cualquier confusión en el matrimonio, como familia, como pareja, pero en el Señor. Porque como que hay veces como que la mujer como que se subleva contra el marido y como que quiere imponer lo suyo. Hay veces como que el hombre es el que quiere imponerse sobre la esposa y como que él es el que manda, él es el que provee, él es el que trae. Pero no pueden llegar a un acuerdo. Esto tiene que llegar a un acuerdo. Porque no es quién manda más, quién gana más, quién hace más, quién alza más la voz o quién tiene más carácter. No. Es poder llegar a un diálogo y poder llegar a perseverar los dos. Porque cuando yo he encontrado matrimonios que hay conflictos, circunstancias adversas, que no da más, no doy más por su carácter, por la manera que me trata, es porque realmente no sacan tiempos para el diálogo y poder llegar a un acuerdo en las diferencias. Todo matrimonio vive diferencias por ella o por él o por la relación, circunstancias o por los hijos o por otras cosas que se viven dentro del hogar, pero es importante poder entrar a dialogar y perseverar. Perseverar porque siempre el enemigo se mete en los matrimonios, se mete en el hogar porque él viene a dividir. Recordemos que el diablo fue a eso, a dividir, y eso lo hizo específicamente con Adán y Eva. Los llevó a dividir y por eso fueron echados del reino. Porque el Señor quiere que usted y yo estemos en amor, unánimes, unidos juntos en el diálogo. No es que yo tenga que llevarle la idea a ella o tengo que llevarle la idea a él. No, venga, porque nos sentamos y hablamos, dialogamos. Pero no es poder dialogar en cuál es que usted es peor, es que usted... Nunca podemos edificar mirando los errores de la otra persona. Siempre podemos edificar en mirar lo mejor de la otra persona y cómo podemos desarrollar y evolucionar. Por eso el tema de hoy es perseverancia. Si usted está escuchando esta devocional es porque a usted le falta perseverancia. ¿En qué? Usted más que nadie lo sabe. Su carácter, sus pensamientos. Es una persona explosiva, es una persona de pronto mal hablada, malintencionada, con palabras de doble sentido. Es para usted. Entonces el Señor está hablando y llevándonos precisamente a esa situación en cómo podemos obrar y actuar para cada circunstancia que estemos viviendo, estamos pasando. Pero es importante siempre llevarlo a la oración, tener esos tiempos de intimidad donde podamos entrar, que el Espíritu Santo sea obrando y actuando en nuestra vida, en nuestros pensamientos, carácter, palabras, acciones y decisiones. Por eso miremos lo que nos habla el Señor en el libro de Marcos capítulo 5, 25 al 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquí encontramos a esta mujer del flujo de sangre. Esta mujer había gastado todos sus ahorros en diferentes médicos para curarse esa enfermedad y ningún médico le había servido. Pero cuando se encontró con Jesús, ella no lo dudó. Y como los discípulos se opusieron para que ni siquiera esta mujer se acercara, para que pudiera ella poder tocar al Señor Jesús, porque inclusive la multitud agolpaba a Jesús, pero ella solamente tenía en su mente si tan solo tocar el borde de su manto. Una mujer perseverante llegó hasta donde estaba Jesús, arrastrándose, solo tocó el borde de su manto. Ese era el pensamiento que tenía esta mujer. Y tocó el borde de su manto y dice que el flujo de sangre cesó, o sea, fue sana en ese momento. Entonces hay personas que viven situaciones difíciles, enfermedades, dolor, aflicción, que esté pasando, esté viviendo. Pero si usted en el Señor podemos tener la conquista y la victoria, ¿por qué no vamos a la oración? ¿Por qué no vamos a la oración y a la palabra que nos habla, que nos dice el Señor? ¿Cómo podemos ser libres de esa circunstancia o situación que estemos viviendo? Ya que la enfermedad que puede llegar a pasar, puede llegar a debilitarnos, tanto física y emocionalmente. Pero el encuentro con Jesús trae sanidad, trae gozo, trae libertad, trae restauración, trae cambio, trae transformación. Así tal como lo experimentó esta mujer. Experimentó la curación inmediata. Pero su historia nos recuerda que el gozo en Cristo nos da la fuerza para que usted y yo podamos superar cualquier desafío que estemos enfrentando o estemos viviendo. Un desafío en las finanzas, un desafío en el área laboral, un desafío en el área familiar, un desafío en el área ministerial, un desafío en el ministerio, un desafío en el liderazgo, un desafío aún con los padres, un desafío con la familia. En el Señor encontramos la victoria porque cuando perseveramos, Él nos da la conquista y somos más que vencedores en Cristo Jesús.